Macías no siga frente a casos que fueron sonados en esa época, en el que uno de los procesados era el excontralor Pablo Celi y el vinculado a el tráfico de influencias que tenía que ver con los hoy ex vocales de la Judicatura, el señor Juan José Morillo y Maribel Barreno, así como el ex juez de Pichincha, Vladimir Jaya. Bien, ex subdirectora de la Judicatura asegura que no había dicho nada en torno a la verdad en el caso por obstrucción de la justicia por miedo a Wilman Terán. Son las 18:47, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Saludamos a esta hora en la plataforma Zoom a Gustavo Isch. Él es consultor político y columnista del medio digital Plan B. ¿Cómo le va, Gustavo? Bienvenido. Buenas noches, Jorge, Gabriela. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Gracias. Gracias a usted por atender esta entrevista. Con todo gusto. Hay muchos que se anticipan al inventario, un inventario de un gobierno corto, un poco atropellado también, ¿no? Debido a las elecciones anticipadas, con más deudas que acciones que se esperan sean contundentes en el tiempo contra la delincuencia, una consulta popular que ya tiene fecha, la campaña inicia el próximo domingo 7 de abril. ¿Cuál es la evaluación entonces desde la mirada de los analistas políticos? ¿El gobierno ha logrado hasta el momento sus objetivos iniciales o no? Con esto de el Plan Fénix, con el aumento del IVA al 15% para lograr esta pretendida acción de financiamiento, más de 1.300 millones obtendrían por ese aumento del IVA, el aumento en el caso de los precios de los combustibles y demás. Gustavo, ¿me escucha? A ver, creo que su micrófono no está activado. Está activado. Ok, sí me escuchó la pregunta. Ahora sí. Hace un momento no me escuchó la pregunta. Ya. No sé si me escucha. Yo sí le escucho. ¿Usted? Ya, ahora perfectamente. Ya, okay. Sí. A veces la tecnología juega muy mal en esto. Así es. Ya, le preguntaba, Gustavo, le escuché. Si todas las acciones, ¿sí escuchó la pregunta? Sí, cómo no. Ok, por favor. Le alcancé a escuchar la pregunta. Sí, el tema, me parece que no, Jorge, porque, a ver, hay una cosa que no se debe hacer en política y que es exacerbar el entusiasmo cuando no se tienen todas las condiciones para controlar los factores que componen un contexto, que componen una coyuntura. El país estaba atravesando y sigue atravesando una crisis de seguridad, como es de conocimiento público, una crisis económica, que también es de conocimiento público, y una constante desatención al frente social. Eso se expresa de muchas maneras en el sentimiento y en la percepción de la ciudadanía. Obviamente, a partir del decreto 111 y cuando las Fuerzas Armadas salen a la calle, se produce una especie de respiro, ¿no? En cuanto a la gestión de apoyo que las Fuerzas Armadas realizan junto a la Policía Nacional, controlan las cárceles, tenemos una cifra de como de 10.000 detenidos en ese proceso, pero luego vienen una serie de circunstancias que empiezan a disminuir ese entusiasmo. Es entendible, y los ecuatorianos estábamos conscientes antes de que se gestione una campaña de publicidad en la medida, en los términos, en las dimensiones en que se manejó este primer respiro, esta primera oleada de tranquilidad, como que alguien ya se estaba haciendo cargo. En ese sentido, es muy difícil que la gente pueda pensar que con el periodo tan corto de un gobierno de transición pueda ser contenida definitivamente la delincuencia, el crimen organizado y la delincuencia además a nivel internacional que tiene que ver con el narcotráfico. Eso a países
que han pasado por el mismo evento y siguen pasando, les ha tomado décadas. Pero aquí se armó una narrativa oficial que exacerbó, insisto, las expectativas ciudadanas, y eso se está derrumbando, eso se está desinflando. Se argumenta en función de la próxima consulta popular y referéndum que que no es coincidencia que se hayan activado los actos de violencia en el país y que los actos de violencia tienen mucho que ver con las preguntas de la consulta que atacan directamente al tema del crimen organizado. Pero si uno mira en retrospectiva lo que ha venido ocurriendo en el país desde enero, la violencia nunca se detuvo, Jorge. La violencia nunca se detuvo. O sea, tenemos un incremento del 376% en extorsiones. Hemos sufrido como país atentados. Se ha cuadruplicado el número de asaltos en las calles, explosivos en los estadios, las masacres del fin de semana, que fueron de Semana Santa, que fueron las más graves, al parecer, en la historia reciente del país, y una serie de sucesos que dan muestra de que la delincuencia se reagrupó como era previsible, como era absolutamente previsible, y está operando alrededor de todo el país, disputando los territorios que ya sabemos son las vías por las cuales se trafica la droga, y le han sumido al país en esta crisis. De los 10.000 detenidos, hasta hace 2 semanas eran 494 los que estaban procesados. Y el decreto es un decreto de conflicto armado interno. Si tenemos 10.000 detenidos, ¿qué pasa con el resto? ¿Eran terroristas? ¿Son terroristas? ¿Los van a procesar? No hay capacidad de procesarlos. Y lo que viene luego, de lo que acabamos de subrayar, es que la ciudadanía dice, bueno, nuevamente estamos en una oleada de violencia. Y el argumento oficial es, si es que se vota no en algunas de las preguntas o en todas las preguntas de la consulta, quiere decir que esa persona es un aliado de la delincuencia. Y eso es una agresión contra ciudadanos que tienen todo el derecho de opinar y de manifestar su posición respecto a las preguntas de la consulta. La consulta popular tiene 2 cuerpos. Las 9 primeras preguntas bien podría haberlas asumido la Asamblea. No era necesario someterlas a consulta popular. Pero lo que no se discute, como no se ha discutido muchas otras cosas, Jorge, lo que no se discute es la gravedad del otro cuerpo de la consulta, de las otras 2 preguntas. La afectación que podría producirse en el espacio de la laboral por la tercerización y el arbitraje internacional en materia de inversiones. Es decir, que y el Ecuador siempre ha perdido, o la gran mayoría de veces ha perdido en esos eventos, las disputas que se generen en este país por grandes inversiones van a ser dilucidadas en otros países. Okay. Eso es gravísimo. Bien, estamos con Gustavo Ich, él es consultor político y también columnista del medio digital Plan B. Gabriela. Gracias, Jorge. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido. Hola, Gabriela. A este espacio. Muchas gracias. Ahora, ya estamos un poquito más de 2 semanas de esa consulta popular. ¿Qué lectura podemos tener de la campaña electoral, tanto a favor del sí como del no? Mire, más del 35 al 37% de personas a la fecha afirmaban conocer algunas de las preguntas, el contenido de algunas preguntas. Quiere decir que más del 60% de ecuatorianos ni siquiera conocen el contenido de las preguntas. Y si no conocen el tema de las preguntas, ¿cómo van a votar en la consulta? ¿Mediante qué tipo de información? ¿Cuál es la estrategia de comunicación que se ha generado desde el gobierno? La misma estrategia de comunicación que han impulsado gobiernos anteriores y que ha fracasado en el sentido de anclarse a un tema y desmerecer, descalificar a las personas que no estén de acuerdo con el proyecto político que se sustenta a través de la pregunta
en una consulta popular o en un referéndum. ¿A qué estrategia se refiere, perdón, Gustavo? ¿A qué para ir precisando? A ver, decir que las personas que pueden votar por el no están aliadas o van a favorecer a los narcotraficantes o a los delincuentes, esa es una agresión, porque los ciudadanos ecuatorianos que pueden y deben tener una opinión formada respecto del contenido de cada una de las preguntas y de las implicaciones de esas preguntas, tienen todo el derecho de expresar su voto y no necesariamente son aliados de los delincuentes. Lo mismo pasó con el gobierno anterior. Se los tachó exactamente de lo mismo. Ahora utilizaron términos que se utilizó por parte del presidente de la República, un término que no quiero repetir en este espacio, que todo el mundo lo conoce, se puso en redes sociales, denostando, descalificando a las personas que no vayan a votar por el sí. Claro, Gustavo, pero igual uno no quita lo otro, porque con lo de metástasis, purga, plaga, de lo que hemos podido conocer, es que sí había grupos delincuenciales, hablo de delincuencia organizada, mafias, que estaban interesadas en que ganara el no y financiar incluso una campaña. ¿Quién habrá hecho esa campaña con ese dinero? Ya serán las autoridades que lo determinen. Pero sí, en efecto, hay la libertad de pensamiento, de opinión, pero igual lo uno no quita lo otro, Gustavo. Exactamente, Gabriela. Por eso es que, insisto, me parece que es una mala estrategia de comunicación anclarse sobre la base de la descalificación. Lo que usted dice es absolutamente sensato y así debería ser en democracia. Pero esa hipótesis o esa tesis del gobierno, que obviamente no puede ser descartada por lo que usted señala, tampoco da pie para que se descalifique a todos los ciudadanos que pueden tener una opinión diversa, pueden votar por el sí en algunas preguntas y votar negativamente por otras, y no son delincuentes. Eso no debería seguirse produciendo. Otra cosa que se mira en todas las investigaciones que se han realizado y que coinciden en señalar que aún hay una curva de caída en la aprobación a la gestión del primer mandatario, que era evidente en estos 4 meses. La comunicación del gobierno básicamente se ha relacionado con los temas que hemos mencionado al inicio, es decir, el conflicto armado, la delincuencia y la corrupción y el desempleo, ¿no? El desempleo es parte de la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la crisis económica. No hay trabajo en este país y encima el primer tema que más nos preocupa ni siquiera es que tengamos trabajo, sino que por favor se contenga a la delincuencia y al crimen organizado. Pero en medio de toda esta circunstancia, no se han hablado de otros temas que son gravitantes también, Gabriela, para haberse los planteado en el curso de este gobierno de transición que dura un año. Ha sido un año de transición electoral, básicamente. El presidente es candidato desde que en Washington, el 7 de noviembre del año 2023, dijo al foro de banqueros, de tenedores de la deuda, que el éxito y la sostenibilidad de su gobierno de transición dependía de que sea reelecto en el 2023. Entonces tenemos una consulta popular y unas elecciones próximas que están ancladas a ese criterio. Y por esa razón se dejan de tocar temas tan importantes como lo que tiene que ver con preguntas muy básicas. Tenemos una estrategia como gobierno, existe una estrategia para proteger a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a nuestros agricultores, a nuestros emprendedores. En el caso de que, como advirtió la CEPAL, se produzca una competencia desigual entre una industria como la ecuatoriana, con un gigante económico y comercial, como es la República Popular China, a partir del Tratado de Libre Comercio. ¿Existirá eso? ¿Qué es lo que ha estado pasando en otros ámbitos? El presidente prometió en su campaña electoral generar empleo. No le cuadran sus cifras de empleo y dijo que va a generar además empleo joven. No le cuadran sus cifras con el INEC, ni con el Ministerio de Relaciones Laborales, ni con el IES. El número de gente que ha perdido sus trabajos supera el número del que el primer mandatario habló cuando dijo que ha generado como cerca de 60,000 empleos jóvenes. Y lo que hace el presidente, después de haber prometido lo contrario, es restarle $162 millones a las universidades del país.
Ahora, sí, Gustavo, para entre ir, otros temas. Sí, ahora para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, 7 de la noche, 1 minuto. Volviendo a la consulta popular, de manera sucinta, ¿cuáles serían los escenarios de ganar el sí y de ganar el no? En los dos escenarios. A ver, de ganar el sí, primero habría que ver con qué porcentaje lo gana, si lo gana en todas las preguntas o en algunas solamente, porque eso implicaría que hay una percepción muy clara de la ciudadanía respecto a temas específicos, ¿no? O en términos de ganar el no, significaría lo que suele ocurrir con los referéndums y las consultas populares, cuando la economía de las clases medias bajas y de los grupos marginales empieza a ser golpeada directamente, como está ya empezando a ocurrir en el país, con el incremento del IVA, que entre paréntesis también fue una promesa de campaña de que no iba a ocurrir. Y podría generarse más bien a partir de ello un reposicionamiento de fuerzas políticas en vistas a la campaña electoral, donde le sería muy difícil al actual presidente ganar una reelección, incluso sin saber quiénes podrían ser los candidatos que se presenten. Y ese sería, déjeme decirle, Gaby, una situación muy negativa para el país, porque lo que más necesitamos es estabilidad democrática, estabilidad política, controlar la delincuencia, pero ser serios en la comunicación y en la publicidad que hacemos alrededor de estos temas, ser más empáticos con la gente que sufre la pérdida de sus seres queridos, personas inocentes en medio de un fuego cruzado entre el crimen organizado y el gobierno, y tomar medidas más estructurales. No solamente esto que nos está ocurriendo se produce porque estamos en medio de Colombia y de Perú, que son países y cerca de Bolivia, que son los países que más cocaína producen y que tienen que derivarla hacia los consumidores en Europa y en Estados Unidos. Aquí hay problemas muy serios de pobreza estructural. Si la pobreza estructural genera esos jovencitos que están siendo la carne de cañón y que delinquen, que extorsionan y que son la carne picada de los grupos de delincuencia organizada, cuyos líderes ni siquiera en este momento se encuentran en el país. Bien, son varios de los criterios de Gustavo Ich. Él es consultor político, también columnista del medio digital Plan B. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche. Gracias a ustedes por su paciencia y por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Amigos, son las 7 de la noche con 4 minutos. Pausa y volvemos. 19 horas.